¿Cómo están? Muy buen sábado para todos ustedes. Bienvenidos, como siempre, aquí el punto de encuentro en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está en casa con ganas de charlar, de dialogar un poquito en este fin de semana. Y hoy realmente con un programa de mucha reflexión, con un programa muy interesante para compartir con todos ustedes. Antes de entrar en el tema de hoy, por supuesto, recordarles que pueden ir ya mismo a nuestra fanpage, porque como siempre tenemos el sorteo vigente de este mes, y en esta ocasión, mes de mayo, mes del libro, tenemos montones de libros para elegir que estamos regalando en Identidad. Entramos en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la violencia, de las múltiples formas de la violencia, de aquellas que son extremas, las que vemos a diario, ¿no? En los medios, en los periódicos, pero también de esa violencia invisibilizada, la que menos se ve. Así que me voy para ello al encuentro con mis invitadas de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? Gracias Bueno, por la invitación. Buenas tardes. Gracias a las tres por estar acá. Las voy a presentar. Nos acompaña hoy Ivana Martín, que es periodista, que es actriz, colega. Muchas gracias por acompañarnos. Por la invitación a ustedes. Bueno, está también con nosotros María José Carignano, que es secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas en el Ministerio de la Mujer de Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar. Y también está con nosotros Graciela Trever, que es contadora y es columnista de economía. También vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De los números, de la economía y de cómo nos está golpeando hoy la realidad. Gracias. Digo, gracias a las tres. Digo, hablar de violencia es tan amplio, decíamos recién, ¿no? Hay tantas violencias que no por ahí están tan naturalizadas y que nos cuesta tanto abordarlas. Pero yo creo que si hacemos una revisión, cualquiera de nosotras que estamos aquí, cualquiera de los televidentes que están del otro lado, todos hemos pasado en algún momento por un momento de violencia, por un episodio de acoso, de abuso, y creo, no sé si comparten, que ya hoy el contexto es otro y hoy se denuncia, se puede ya hablar, ¿no? de violencia. Te pregunto, Ivana, en tu caso, bueno, vos atravesaste un momento de violencia extrema, ¿no? Hace poco tiempo. Sí. ¿Cómo se sana un episodio de violencia? Mira, yo hace 20 y pico de años, la mitad de mi vida que me dedico al periodismo social y a ser la voz de muchas mujeres maltratadas, golpeadas, ultrajadas, y siempre me involucré desde el corazón, ¿no? Con mucho compromiso, pero nunca pensé que la vida algún día me iba a poner a mí en el lugar de víctima, ¿no? Como me pasó en agosto del 2019, que para ser breve te lo voy a resumir en que recibí en un momento en el que yo estaba buscando información, trabajando en horas de trabajo para el programa de televisión en el que en ese momento trabajaba. Trabajo que también perdí, porque después los daños colaterales son un montón, ¿no? Porque no puedes seguir trabajando, porque te pasan un montón de cosas y de ahí que es muy difícil sanar. Yo estaba trabajando, buscando una información y una mujer a la que no conozco, ni me conoce, me dio una golpiza feroz que casi me quita la vida, 19 patadas por todo el cuerpo, y hoy está imputada. Se llama Laura Fabiana Bean, es odontóloga, empleada municipal de Anizacate. La puedo nombrar porque la justicia ya hizo público sus datos y su identidad, también la de su hijo Facundo Bustos, que están imputados ambos por amenazas, las lesiones que me generaron, que hasta el día de hoy tengo secuelas, y privación ilegítima de la libertad, porque yo estaba adentro de un lugar del cual no pude salir porque no me lo permitieron. En el Polo de la Mujer, que María José a mí me emociona habernos reencontrado casualmente hoy en tu programa, porque es el primer abrazo que recibí. Y fue el Polo de la Mujer el que creo que fue el primer lugar que me cobijó. Por eso yo no tengo palabras de agradecimiento al Polo por todo lo que me brindó y me ayudó y me asistió esos primeros meses. Gracias a ellos también pude hablar, porque al principio era como no podía comer, no podía hablar. Finalmente di una conferencia de prensa. Pero vos me marcabas algo interesante de decir poder denunciar, ¿no? El poder denunciar, y qué importante poder denunciar, María José. Pero pensamos en la realidad, y vos nos podés comentar mejor, que estás de lleno y de cerca con un montón de víctimas de violencia. Pensamos en la realidad de muchas mujeres que no pueden denunciar
justamente porque conviven con el agresor, justamente porque muchas veces el agresor es el sostén de hogar. ¿Cómo se hace? La violencia en realidad, al ser multicausal y multidimensional, el aliado más grande que tiene es esto, el no poder hacer algo, no poder hacerlo, ya sea por desconocimiento, que muchas veces pasa eso, y creo que lo que vos decías al principio del programa es eso. Hoy uno puede enmarcarlo, darle nombre a las cosas y darle la entidad, porque antes muchas cosas, en el caso de lo que es la violencia familiar en particular, esto que vos me decís, quedaba puertas adentro, enmascarado de cuestiones pasionales, sí, y hasta enmascarado de crímenes pasionales, romantizando esa violencia en la que todos hemos sido criados, porque esto tiene todo un contexto que es el patriarcado, que es una forma en la que la raigambre sociocultural, porque nosotros entendemos que el origen de esa violencia es sociocultural, no es un origen biológico, no es una enfermedad. Habrá casos en que tenga un componente de algún problema psiquiátrico, pero no es el origen es sociocultural. Ese raigambre sociocultural en la que estamos todos involucrados, cómo nos han criado a nosotros. Y eso es lo que hace la naturalización de esos hechos de violencia, que hace que uno no los vea. Desde que somos chicas, esto de asignarle roles de cuidado a las mujeres y roles a los varones también, que también son víctimas de este sistema patriarcal y de estas masculinidades que están normatizadas, donde se le asigna el rol de todopoderoso, el rol que tiene que traer el dinero a la casa, el rol que tiene que poner el orden, y nosotras somos definidas por defecto. Entonces, por un lado, él es el sabio, él es el coherente, nosotras somos sentimentales, el poderoso, nosotras estamos en el cuidado. Es como si en los genes viniera saber cómo dar una mamadera. Claro. En realidad, o saber cómo barrer, o saber cómo cocinar. Eso tiene que ver con una cuestión cultural de formación. Pero es verdad lo que decís, todavía nos falta un montón. Y yo creo que que el que estemos hablando del tema, que el tema se trate, es lo más importante, porque es lo que quita, claro, es lo que quita ese velo, es lo que a algunas de las mujeres las hace pensar, a las propias familias las hace pensar. Sí, nos hace revisarnos, ¿no? Hablar nos hace ver cómo estamos abordando. Y quiero preguntarle a Graciela también, por el tema, digo, pensando en lo que nos pasa a los cordobeses en nuestra economía, digo, en hechos más, no ir a la violencia física, a la violencia particular, sino, por ejemplo, pensando en los precios, ¿no? Los precios que todos los días suben y los salarios no. Pensemos en un trabajador común y corriente, básico, que todo el día va a la góndola y no sabe cuál es el precio del mismo alimento que compra todos los días, y un salario que alcanza todos los días para un poquito menos. Bueno, sí, ese es justamente el tema central, ¿no es cierto?, que tenemos pendiente o medular, que tendríamos que resolver, ¿no es cierto?, el problema de la inflación en los precios. Los salarios no es que no se incrementan, pero no en la medida que permitan responder a ese incremento de precios, ¿no es cierto? Bueno, o sea, eso está reflejado y se ha visto agudizado en la época de pandemia en los índices de pobreza, ¿no es cierto? Y siempre cuando ocurren este tipo de cosas, los que están más afectados son los sectores más vulnerables. Y dentro de esos sectores más vulnerables, las mujeres y los niños son especialmente críticos, ¿no es cierto? Por eso, en este contexto, hace falta que el Estado concurra en asistir justamente a esos sectores que se ven más afectados todavía, más expuestos a las violencias, más expuestos a la violencia general, que significa el no poder tener acceso a la básica, a la canasta básica, y a la violencia particular, que significa afrontarlo eso cada día en el hogar, ¿no? Yo creo que en este momento y en el contexto de pandemia ha habido como un recrudecimiento, como bien decía acá la secretaria, de los conflictos de violencia, y además por el contexto de que las mujeres hemos accedido
a más roles, más derechos, y la sociedad no ha metabolizado, digamos, eso. Entonces eso hace recrudecer en la reacción, ¿no es cierto?, en realidad violenta. Entonces, bueno, y al estar encerrados en un domicilio y con las dificultades económicas que trae el contexto, evidentemente esto ha golpeado a los sectores más débiles. Convengamos que en Argentina, lamentablemente, tenemos un 57% de los niños bajo la línea de pobreza, ¿no? Un índice muy alto. Evidentemente es muy alto, ¿no es cierto? Y bueno, eso es justamente lo medular a resolver, ¿no es cierto? Porque si uno mira los indicadores económicos, la mayoría de los indicadores económicos más o menos están manejados, pero bueno, el tema de la carrera, digamos, sí. el hecho de que no sea, de que los precios van por la escalera, los precios van por el ascensor y el salario por la escalera, es lo que realmente es el gran pendiente Bueno, quiero entrar un poco, ¿no?, ahí en las medidas para atacar, digamos, a estos índices de pobreza, pero tenemos que hacer una pausa. No se vayan, que ya seguimos aquí con más identidad.